a este programa Hablando al Corazón en Canal 21 con su animadora Liliana Camargo, y me da mucha alegría de poder realizar este contenido, ya que lo hago para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y también lo hago en María, por María y para que llegue más perfectamente a nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, el que te quiere a ti, nos ama a todos por igual. Y ahora pues vamos a adentrarnos con la oración, a orar a Dios cantando. Y en esta oportunidad vamos a meditar la palabra de Dios, pensar como Dios piensa, tener la mente de Cristo. Y te invito que para tener la mente de Cristo y actuar como Jesús actúa, vamos a acudir a la oración, dándole gracias a Él primero por la vida, primero por la salud, por nuestro aliento, por su presencia, por su misericordia a través de esta canción. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré la vida. Dame una caricia tuya y yo acariciaré. No soy digno de que entres tú en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanarme. Y le pedimos a Él a través de este canto que solo una palabra de Él, una frase bastará para sanar nuestra alma y nuestro corazón. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inunda mi mente de tu amor. Ayúdame a actuar como Jesús actúa. Ayúdame a pensar como Jesús piensa. Ayúdame a triunfar como Jesús triunfa. Ayúdame a tener la calma como Jesús tiene calma. A conservar la paz como Jesús conserva la paz. A dejarme moldear como Jesús se deja moldear por el Padre. A hacer la voluntad del Padre como Jesús realizaba la voluntad del Padre. Y todo era con el Padre, para con el Padre. A dejarnos amamantar por el Padre. Así como Jesús se dejó acariciar, se dejó tocar en brazos de su madre María, se dejó acariciar y confió en ella. Así nosotros, ayúdanos, Jesús, a confiar en ti, a dejarnos abrazar por ti, a dejarnos querer y no resistirnos al amor de Dios. Oh Jesús, ayúdame a actuar como tú has actuado con tu mamá María, dejándose llevar por ella y conducir por ella. Así mi alma actúe como usted, oh buen Jesús, dejándonos seducir, dejándonos conducir por tus buenas manos. Ven, Jesús, ayúdame a actuar como tú actúas, a pensar como tú piensas, a vivir como tú vives. Enséñame a vivir como tú vives, oh buen Jesús. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.
abrazar. Y ahora solo dime una palabra tuya y me sanaré. 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 Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. Solo dame un aliento tuyo, yo daré la vida. Ahora le pedimos que nos dé una caricia. Solo dame una caricia tuya y yo abrazaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya, yo acariciaré. Gracias, Jesús, por darme una caricia tuya para yo poder acariciar. Gracias, Jesús, por darme un abrazo tuyo para poder abrazar. Gracias por darme y mostrarme tus pasos para poderte seguir en tu caminar. Gracias por mostrarme tu manera de pensar, tu forma de actuar, tu modo de ser, Jesús. Ayúdame, Jesús, a seguir tus pasos. Abre mi mente y mi corazón para comprender este mensaje, esta palabra que entra en mi corazón. Pensar como Jesús piensa, actuar, dejar que nuestro corazón se moldee a ti, oh buen Maestro. Por eso es que te decimos, Maestro Jesús, porque nos ayudas a actuar de acuerdo a tu corazón. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu a darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Amén. En Gómez Plus consigues de todo en plásticos de calidad para tu negocio. Bandejas, torteras, vasos, envases, servilletas, cubiertos, platos, guantes de manipulación y nitrilo. Emboplas, papel parafinado, cajas para tortas y pizzas, portaperros y portahamburguesas, bolsas Tobita y de todos los tamaños. Pabilo. Además, insumos de repostería, arequipe, leche condensada, chucherías y bases para salsa. Para información y pedidos, comunícate al 0424-724-3441. Visítenos en Capacho Nuevo Independencia, entre carreras 5 y 6, media cuadra de la pasarela a mano izquierda. Abrimos en horario corrido desde las 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Gómez Plus, todo en un solo lugar.
Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Estamos en tu programa Hablando al Corazón y ahora vamos a meditar la palabra de Dios en cuanto a pensar y actuar como nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 3 citas bíblicas fundamentales que a continuación vamos a meditar, pero primero vamos a realizar la lectura de las mismas, que dice así. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 16, vamos a leer esta palabra pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, como lo hicimos en un principio, cantando a Dios. Y ahora, pues, vamos a adentrarnos según esta carta, palabra de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablemos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede asemejársele? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interesante esta palabra en el que nos enseña a pensar y a actuar como Jesús. Pero vamos a meditarla. En el versículo 11 dice, en efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu. Nadie nos conoce. Es decir, que nadie nos conoce como nosotros mismos nos conocemos. O sea, nadie conoce nuestros pensamientos más que nosotros mismos. Nadie conoce nuestra manera de actuar más que nosotros mismos. Y sobre todo Dios, que Dios nos conoce más que a nadie, inclusive más que a nosotros mismos. Fíjese, en efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu porque está en nosotros. O sea, nadie nos conoce más que a nosotros mismos. O sea, tú te conoces a ti mismo más que nadie más porque eres tú el que estás allí y que Dios te conoce más que nadie porque está en ti. Además, en el siguiente verso, de igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Es la creación. ¿Cuál es la creación de Dios? Y la más predilecta somos nosotros. Pues solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Y quién más que nos conoce a nosotros? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos conoce a nosotros. Si seguimos meditando este verso en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Fíjense que aquí hay 2 espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo, ok, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero resulta de que cuando andamos
por nuestra propia cuenta, dejamos de ser de Dios y somos parte del mundo. Y nos dejamos influenciar por el espíritu del mundo que llegamos a ser, inclusive nosotros mismos. Y hacemos nuestras propias cosas y nuestras propias determinaciones, centrándonos solamente en las cosas del mundo y olvidándonos de Dios. Pero hay otro espíritu, el espíritu de Dios. Fíjese que Él nos creó a imagen y semejanza, pero no somos del mundo, sino somos creación suya. Somos creación suya. Y dice, y por Él entendemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por Él entendemos lo que Dios nos ha regalado. El espíritu de Dios. A nosotros se nos invita a recibir el espíritu de Dios y no a recibir el espíritu del mundo. O sea, por tanto, a veces se piensa de que la humanidad se creó sola, se creó sin Dios, sin nada. Ese es el espíritu del mundo, el que te hace pensar que el mundo se creó al azar, así, evolución, materia, más nada. Pero fíjense que nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y nosotros le pertenecemos al Espíritu de Dios y no al espíritu del mundo. Porque ¿qué hace el espíritu del mundo? Nos hace encaminarnos por cosas que son desagradables a los ojos de Dios, mientras que el espíritu de Dios nos encamina por el camino correcto. Así que si queremos pensar como Cristo piensa, debemos centrarnos en el espíritu de Dios. En el versículo 13, hablemos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Hablemos. O sea, es decir, que cuando hablamos, no hablar en términos de sabiduría humana, sino en términos con el que nos enseña el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu de Dios. Dejarnos adoctrinar por lo que el Espíritu Santo nos habla, porque una cosa es el conocimiento humano, pero otra cosa es el conocimiento divino que es proporcionado por el Espíritu Santo, proporcionado por nuestro propio espíritu que se conecta al Espíritu de Dios, y es allí cuando la cosa cambia. Ahora en el versículo 14, el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Los neurólogos, psicólogos, no es que no los estoy jugando, sino cuando uno se queda al nivel humano, conocimiento teórico o conocimiento terrenal, cuando creemos en nuestras propias fuerzas, eficacia, cuando creemos en nuestras propias capacidades humanas, evolutivas que Dios nos ha dado, cuando creemos en nuestra propia evolución sin determinar a Dios, olvidando al Espíritu de Dios, y creemos en nuestras propias capacidades, es cuando nos quedamos limitados y de allí no podemos comprender al Creador. No podemos comprender las cosas de Dios porque solamente se termina comprendiendo lo que se ve, lo que la ciencia vale, lo que la ciencia certifica, y no nos vamos más allá, sino nos quedamos en el solamente puro plano físico. Pero para poder comprender las cosas espirituales se necesita experiencia espiritual. ¿Y quién nos da esa experiencia espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es cuando vamos a abrir nuestra mente y no vamos a vivir limitados según lo que la ciencia nos dice, sino vamos a vivir mucho más allá de lo que la ciencia no puede encontrar. La ciencia solamente se basa en lo que se ve, pero Dios nos invita a no quedarnos en lo que se ve, sino a experimentar lo que no se ve,
las cosas divinas, el Espíritu Santo. Es como un cable lleno de electricidad. La electricidad no se ve, pero allí está fluyendo la corriente. Así es el Espíritu de Dios. No se ve, pero allí está. Es como el aire. El aire pasa, no lo vemos, pero allí está, allá fluye. Y a la final de todo esto, ¿quién mueve toda la maquinaria de la creación? Es Dios mismo el que lo mueve todo. Ahora bien, en el versículo 15 dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Fíjense en esto, es muy importante. El hombre espiritual lo juzga todo y a nadie lo puede juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hemos ya experimentado la esencia del Espíritu de Dios con nuestro propio espíritu, nuestra alma, es cuando vamos a tener ese discernimiento. No es que vamos a empezar a juzgar a todo el mundo. No, se trata de un discernimiento, de distinguir bien lo que es bueno, lo que es grato y agradable a los ojos de Dios. Y esta cita bíblica la podemos sustentar con Romanos 12:2, que dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Así sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo que es perfecto, lo que es bueno. Es decir, que vamos a juzgar en términos de sabiduría humana para hacer las cosas que a Dios le agrada. O sea, vamos a visualizar todo, vamos a tener una mayor visibilidad de las cosas por la sabiduría que Dios nos proporciona a través de la experiencia espiritual con el Espíritu Santo. De allí de que nuestra mente se abre y se vuelve sabia para distinguir, para tener discernimiento y hacer mejor o seleccionar mejor las cosas para nuestra vida. Seleccionar aquello que es indispensable para nuestro bienestar. De allí que uno le hace juicio a las cosas, pero es un juicio interno, no para criticar, no para destruir, no para juzgar, no para condenar o para premiar, no. Es un juicio que permite admitir en mi ser aquello que es bueno a Dios y desechar aquellas cosas que no me sirven y no me llevan para bien. Ese es el discernimiento, el por qué, el juzgar las cosas a nivel de sabiduría para nuestra propia alma. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Y en el 16 dice: ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Es más, dice: ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Sí, más bien, precisamente, Él nos aconseja a nosotros a través de su palabra. Él nos da ese consejo y precisamente nosotros conocemos la forma de pensar de Cristo. ¿Y cuál es la forma de pensar en Cristo? Con sabiduría, con prudencia, con entendimiento, con justicia. Si Jesús actúa con justicia, nosotros también vamos a actuar con justicia. Y es más, en la siguiente cita bíblica en Efesios 4, versículo 22, dice: se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Entonces, para asemejarnos a la forma de pensar de Cristo, tenemos que despojarnos de nuestro propio ego, despojarnos de nosotros mismos, porque cuántas veces Jesús se despojó de sí mismo para cumplir
la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que revestirnos en pensamiento, o sea, renovar nuestra mente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Revestirnos es que nuestro ser o nuestra alma se asemeje al Espíritu de Dios, se asemeje a la forma de pensar de Cristo. Y ese revestimiento no viene de forma exterior, sino viene de forma interior. Revestir no es actuar según como Cristo actúa. Y hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿O cómo actuaría Jesús en mi lugar? Es meditarlo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y para entender qué Jesús haría en mi lugar, y para saber cómo Jesús actuaría en tal situación, y para pensar según en Jesús, tenemos que escudriñar y ver la palabra de Dios, interiorizarla en nuestro corazón. Y como lo decía en la cita bíblica de Corintios, pensar, ver las cosas con los ojos de Jesús, mirar con los ojos de Jesús y saber distinguir a través del discernimiento en justicia lo que es bueno, lo que es agradable para nosotros. Tomar lo bueno que Dios nos hace ver a través de su Santo Espíritu y lo que nos hace ver también a través de su Santo Espíritu las cosas malas, desecharlas de nuestra vida, alejarlas de nuestra vida. Y de esta manera tendremos una vida llena de prudencia y de cuidado espiritual. Por eso le damos las gracias al Espíritu Santo por habernos hecho entender esta palabra, por interiorizarla en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo cada día nos enseñe a actuar más como actúa nuestro Señor Jesucristo y a tener la mente de nuestro Señor Jesús. Gracias Dios, gracias Señor por habernos ayudado a comprender el misterio de esta maravillosa palabra. En Gómez Plus consigues de todo en plásticos de calidad para tu negocio. Bandejas, torteras, vasos, envases, servilletas, cubiertos, platos, guantes de manipulación y nitrilo. Emboplas, papel parafinado, cajas para tortas y pizzas, portaperros y portahamburguesas, bolsas Tobita y de todos los tamaños. Pabilo. Además, insumos de repostería, arequipe, leche condensada, chucherías y bases para salsa. Para información y pedidos, comunícate al 0424-724-3441. Visítenos en Capacho Nuevo Independencia, entre carreras 5 y 6, media cuadra de la pasarela a mano izquierda. Abrimos en horario corrido desde las 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Gómez Plus, todo en un solo lugar. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Seguimos con más de nuestro programa Hablando al Corazón a través de Canal 21, la verdad que se siente. Y después de haber meditado la palabra de Dios, de pensar y actuar como nuestro Señor Jesucristo, aquí vienen unos consejos, los consejos que te permitirán pensar y actuar en Jesucristo. Para que esta palabra sea efectiva en nosotros, nos vamos con Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice: piensen y actúen como Jesucristo.
¿Y cómo debemos actuar como Jesucristo? Para pensar como Cristo es indispensable que todas las noches, al terminar la jornada diaria, comprobar a través de un examen de conciencia si hemos prevalecido o hemos actuado como Jesucristo actúa en nuestras vidas. Si hemos actuado de acuerdo a las cosas del Espíritu de Dios o nos hemos dejado llevar por las cosas del mundo. Es hacernos un examen de conciencia, una revisión diaria de ver y de examinarme cómo actué y si esto fue grato a los ojos de Dios o no fue grato a los ojos de Dios. Y recuerde que todo este conocimiento necesario se alcanza a través de la lectura diaria de la palabra de Dios, así sea en pequeños versículos que podamos explorarla, que podamos estudiarla y a través de la iluminación que el Espíritu Santo nos proporciona. Ahora bien, el siguiente paso es abandonarse en el Espíritu de Dios. Tenemos que dejarnos abandonar por el Espíritu de Dios. Para pensar como Cristo es dejarnos abandonar, salirnos de nuestra autosuficiencia y depender completamente del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea dependiente de Él y sea bajo la voluntad de Él. Abandonarnos al Espíritu de Dios y no a nuestras propias fuerzas, aunque éstas parezcan muy buenas, porque es muy tentador. Pero si nos conformamos con el Espíritu de Dios, vamos a realizar y obrar según el Espíritu de Dios. O sea, vamos a obrar según la voluntad de Jesucristo a través del Espíritu Santo y no según la voluntad del mundo. Para tener la mente de Cristo significa renunciar a nuestra manera de ver las cosas para adoptar la forma de pensar del Salvador. Reconocer que las leyes del mundo fueron establecidas por Dios y que la ciencia nunca ha creado ningún orden, sino que solo ha descubierto el orden que Dios propuso en la naturaleza. Abandonarse en Dios y renunciar a nuestra perspectiva de ver el mundo, porque cada quien tiene su perspectiva de ver el mundo, pero recuerde que si queremos pensar como Cristo y ver las cosas con los ojos de Jesucristo, tenemos que renunciar a nuestra manera, a nuestro comportamiento y dominarnos a nosotros mismos, pero renunciando de nuestro propio ego. Para pensar en nuestro Señor o como nuestro Señor Jesucristo, acudir a la oración siempre. La oración es lo que nos ayuda a levantarnos diariamente. Pedir luces al Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía, nos ilumine, porque cuando involucramos la oración en nuestra rutina diaria, nuestra vida va a tener más sentido y vamos a tener un buen equilibrio. Podemos hacer nuestra vida, nuestros quehaceres rutinarios, pero sin descuidar la oración, el estarnos involucrados con Dios de manera diaria. Así estableceremos un equilibrio y estaremos actuando según Cristo. Vamos a ser mejores personas y vamos a tener mayor bondad de nuestro corazón, lo que nos conllevará a pensar como Jesús. Claro, Jesús es Dios, Jesús es perfecto, Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente para llegar a asemejársele hay que estar en el camino de la constante perfección. Y fíjese que Él no nos exige que seamos perfectos. Lo que dice, sean perfectos, pero no nos exige llegar al 100%, sino a permanecer en el camino de la perfección, a estar en constante perfección. Somos seres perfectibles. Y ahora bien, para controlar nuestra voluntad
es necesario tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? De otro modo, nuestras emociones tendrán supremacía, debilitarán nuestra voluntad. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces, según nuestra emoción humana, según nuestra carne, aquello que se nos antoja primero es lo que vamos a hacer sin tener precaución. Mientras que si nos dejamos controlar por la voluntad de Dios y depender del Espíritu Santo, ya no vamos a depender de nuestras propias emociones, sino a depender del Espíritu Santo. Vamos a depender del Espíritu de Dios y ya en nosotros no va a tener poder nuestra propia carne, nuestras emociones, sino va a tener poder ya el Espíritu de Dios. O sea, nuestra mente, en nombre del Espíritu de Dios, va a poder dominar los sentimientos que surgen de nuestra propia personalidad. Y es cuando vamos a actuar según Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, también tendremos la capacidad de someter nuestro cuerpo y emociones a nuestro espíritu. Vamos a tener la capacidad de controlarnos y someternos al Espíritu de Dios. Y otro consejo, la mente de Cristo está llena de fortaleza, es poderosa, está llena de sabiduría porque está influenciada por el Espíritu Santo. Jesús es Dios, sin embargo, caminó en esta tierra como hombre y fue solo por el bautismo del Espíritu Santo que tuvo